matemática. Tema: recolección y representación de datos para construir juicios de valor. Competencia: resuelve problemas de cantidad. Propósito: construir tablas de frecuencias a partir de datos estadísticos sobre un estudio de casos de enfermos de anemia y otros por el COVID-19. También es importante para este tema recordar conceptos como población, muestra, variable, encuesta. Como sabemos, la población es el conjunto de estudio, como lo estamos viendo en este ejemplo, en la población de estudiantes del SEBA General Prado, 200 estudiantes, y la muestra viene a ser un subconjunto de la población. En este caso, la muestra es 85 estudiantes del SEBA General Prado, sede José Olaya Balandra, La Perla, Callao. Y la variable estadística, que es toda magnitud o atributo que están dispuestos a cambios, y estas variables pueden ser personas, animales o cosas. Dentro de ello, por ejemplo, sexo, enfermedad, edad, talla, calificaciones, etc. Si la población es el conjunto y la muestra es el subconjunto, en este ejemplo podemos visualizar dos casos: habitantes del Perú y estudiantes de inicial en la sierra como población, y las muestras dicen 1000 niños de inicial, 3500 ciudadanos. Variables: título profesional, anemia infantil. Podríamos relacionar en este caso cuál es población, cuál es muestra, según lo explicado en los conceptos. Como sabemos, la estadística es un área de la matemática que clasifica, analiza e interpreta datos para tomar adecuadas decisiones. Aquí tenemos un ejemplo sobre las edades de 40 niños atendidos en una posta médica por problemas de anemia. Estos datos que ves son edades de niños que fluctúan entre 3, 4, 5, 6, 7 años de edad. Veamos cómo se va a construir una tabla de frecuencias con estos datos. Para construir una tabla de frecuencia tenemos que hacer el conteo de los datos, teniendo en cuenta justamente las edades como la variable que se presenta en esta situación. Veamos el video explicativo a continuación. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos ahí las edades de 40 niños atendidos en una posta médica por problemas de anemia. Y a partir de esos datos vamos a construir una tabla de frecuencia. Para resolver esta tabla de frecuencias hay que hacer un cuadrito como tú ves en la figura. En la primera columna van las edades. Como ves en los datos, la menor edad es 3 años y la mayor edad es 7 años. Entonces en esta columna debemos colocar desde 3 hasta 7. En la segunda columna son las frecuencias. En las frecuencias escribimos el número de veces que se repite cada variable.
Por ejemplo, ¿cuántos niños de 3 años han sido atendidos en la posta médica? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocamos entonces en el cuadro 13 niños. Igualmente vamos a contar ahora cuántos niños de 4 años han sido atendidos en la posta médica. Cuenta y dime tu respuesta. Veamos si has contado bien. 7 niños. Cuenta ahora los niños de 5 años. 6 niños. Cuenta ahora los niños de 6 años. ¿Cuántos han sido atendidos? Veamos si has contado bien. 12 niños. Y finalmente los de 7 años, 2 niños. Perfecto. Ahora vamos a llenar la columna de frecuencias acumuladas. Recuerda que la F minúscula son frecuencias absolutas simples y la F mayúscula son frecuencias absolutas acumuladas. Para llenar la frecuencia absoluta acumulada, debemos de sumar a la frecuencia de cada variable el acumulado anterior. Por ejemplo, para la variable 3 años, su frecuencia es 13. Le deberíamos sumar el acumulado anterior, pero todavía no tenemos ningún acumulado anterior, así que acá sería igual a 13. Ahí está. Seguimos. Para la edad de 4 años su frecuencia es 7, le sumamos el acumulado anterior, 7 más 13, 20 niños. Y seguimos así sumando. Para la edad de 5 años, ¿cuánto es tu respuesta? A ver, dime. 26 niños. Para hasta 6 años, 38 niños. Y finalmente, hasta la edad de 7 años, 40 niños. Ahora esta tabla de frecuencias nos va a permitir responder algunas preguntas, analizar el estudio que se ha hecho. Por ejemplo, ¿cuántos niños mayores de 4 años tienen anemia? Mayores de 4 años significa que deben tener 5 o más de 5. Todo este grupo de acá son mayores de 4 años. Entonces, y acá están las cantidades de niños mayores de 4 años. Por lo tanto, debemos de sumar todo este grupo. Lo señalamos, lo sumamos y damos la respuesta. 20 niños. ¿Cuántos niños menores de 7 años tienen anemia? Menores de 7 años. Quiere decir que deben tener máximo hasta 6 años. ¿Dónde está ese grupo? Máximo hasta 6 años. Tendría que ser desde aquí hasta la primera frecuencia. Todo este grupo que estoy señalando son los niños menores de 7 años. Entonces, vamos a señalarlo y vamos a sumar para dar la respuesta. Resulta 38 niños. Ahora te presento un reporte del MINSA, casos confirmados por coronavirus COVID-19. Este reporte tiene una serie de datos, el cual deberás leer con atención y a partir de esta información que leas, debes de construir una tabla de frecuencia, cuyo título será Infectados de coronavirus en el Perú por departamentos al 23 de marzo del 2020.
Y la otra actividad, actividad 2, responder a la pregunta, ¿por qué crees que en Lima hay muchos más infectados que en los otros departamentos? Debe estar por lo menos 2 razones.